1, 2. Vamos a reiniciar nuestras conferencias del día de hoy. Atentamente les prestamos, pasen a tomar sus lugares. A continuación, vamos a dar inicio con los participantes en la mesa número 2. Contamos el día de hoy con la presencia del maestro Rafael Moreno González, de Alfonso León Romo, de Fausto Hernández García, de Juan Hernández y Jesús Luis Quijada. Inicialmente corresponderá al maestro Moreno González, por parte de la INACIPE, el tema denominado la escena del crimen. Adelante, maestro. Espero no decepcionarlos, pero como olvidé la película, no habrá proyección. Claro, sí habrá función. Contando pues con su comprensión, iniciaré la exposición del tema la escena del crimen. La escena del crimen, conocida también como el lugar de los hechos, es el espacio donde se cometió el ilícito. Su configuración y amplitud está definida por la cantidad, por la importancia y por la localización en cada caso concreto de los indicios que pueda contener, o sea, los materiales, objetos y sustancias que guardan relación directa con el caso que se investiga, ya que sirvieron de una o de otra forma para cometer el delito o son una consecuencia del mismo. La escena guarda celosamente el secreto de lo que en ella sucedió, no siempre fácil de descubrir. Sin embargo, los indicios que encierra, llamados atinadamente por Edmond Locard testigos mudos que no mienten, cuando son examinados científicamente, nos pueden dar a conocer con cierta precisión lo acontecido, es decir, dan respuesta a las 7 preguntas de oro de la investigación criminalística: el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, con qué y por qué. Testigos mudos, los indicios que pueden ser numerosos, diversos y cuya existencia nunca falla, es decir, siempre están presentes. De lo cual da cuenta con los siguientes términos el afamado policiólogo francés Edmond Locard: al malhechor le es imposible actuar. Se entiende actuar con la intensidad que supone la acción criminal sin dejar indicios de su paso. Asimismo, Carlos Rumagnac, mexicano autor de Elementos de Policía Científica, afirma: no hay malhechor que no deje detrás de sí alguna huella aprovechable. Ambos conceptos enuncian en forma indirecta la ley de intercambio del propio Locard, que dice así: al cometerse un delito, siempre hay un intercambio de evidencias, indicios entre el lugar y el actor. Uno de los 4 principios que hacen válido el método que aplica la criminalística en el curso de la investigación son los siguientes: el de correspondencia de características, el de reconstrucción de fenómenos o hechos y el de probabilidad. En resumen, el lugar del crimen, como un libro lleno de información significativa, relata la historia de lo sucedido, que en manos de un lector inhábil se convierte en un libro frágil, cuyas hojas pueden perderse sin posibilidad de restauración. Pero todo ese caudal de información objetiva que encierra solo es aprovechable cuando se ha conservado la originalidad de la escena del suceso, preservación que está dirigida a prevenir modificaciones o cambios sustanciales capaces de dañar o producir importantes alteraciones en los elementos de convicción, es decir, en los indicios. De todo lo antes apuntado, podemos afirmar, por lo tanto, que el lugar de los hechos es un recinto sagrado, una fuente valiosa de información que hay que proteger y cuidar celosamente, pues en la mayoría de los casos todo éxito emana de una apreciación inteligente del propio lugar, de la cual se saquen las oportunas consecuencias. Al respecto, es muy significativa la siguiente recomendación de Israel Castellanos, el insigne policiólogo cubano:
Hay que vedar el lugar de los hechos, única forma de evitar su contaminación, deterioro o destrucción. Ahora bien, es de gran importancia llegar cuanto antes al escenario del crimen, pues conforme pasa el tiempo, los vestigios se destruyen y el delincuente se aleja. Experiencia que Edmond Locard vivió en la práctica profesional y que lo llevó a señalar que las primeras horas de la investigación son inapreciables. Y en estas cosas el tiempo que pasa representa la verdad que huye. Más vale pecar por exceso de precauciones y no por defecto. Pues así como una necropsia mal hecha nunca puede rehacerse, según Pablo Sacchia, el escenario del crimen, una vez alterado, no puede reconstruirse jamás, advertía el maestro Alfonso Quirós Cuarón. El principio más esencial en las pesquisas dicta que conviene que sean en escaso número las personas que efectúen o que trabajen en terreno. Cuando el delito cometido sea de naturaleza tal que incluso despierte la curiosidad pública, es preciso eliminar rigurosamente a todos aquellos cuya presencia sea inútil, cualesquiera que sean sus títulos, para permanecer en el lugar de los hechos. Y hasta es preferible que los mismos agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales, dejen libre terreno a los peritos durante las primeras actuaciones. Es un hecho que la experiencia comprueba que los primeros pasos que dé el investigador en el lugar de los hechos son de suma importancia, pues de ellos depende en buena parte el éxito o fracaso de la investigación. Es por ello que Hans Gross recomendaba proceder en esa diligencia con extraordinaria calma y tranquilidad, pues sin ella se malograría lastimosamente el éxito de la investigación. En pocas palabras, la precipitación es enemiga de toda investigación. Cada paso requiere de un tiempo determinado que hay que respetar. El investigador debe tomar conciencia de la importancia que tiene en la investigación las primeras actuaciones, tratando de evitar el riesgo de arribar con demasiada rapidez a un final incierto, que a causa de errores o descuidos sería lamentable. De las primeras actuaciones, apunta Svensson y Otto Wendel, dependerá en el 90% de los casos el descubrimiento de los indicios que permitirán seguir con éxito la investigación. Un caso relativamente reciente de investigación criminalística que terminó en fracaso por graves descuidos de las investigaciones durante sus primeras actuaciones en la escena del crimen es el de O.J. Simpson, Oriental James Simpson, el famoso jugador de fútbol americano, enjuiciado por haber privado de la vida el 12 de julio de 1944 a su exmujer Nicole Brown y al amigo de la misma, Ronald Goldman, victimados con arma blanca en las afueras de la propiedad de la primera. Ronald tenía 17 lesiones punzocortantes en su cuerpo, mientras que Nicole solamente 8, una de las cuales le causó una profunda lesión cortante de 13 centímetros en el cuello. La defensa argumentó, entre otras cosas, que su defendido estaba siendo víctima de una trampa policial, independientemente de que los investigadores habían cometido graves irregularidades en el examen de la escena del crimen, alterando y contaminando evidencias, así como pasando por alto las manchas de sangre que se encontraban en la entrada de la casa de Nicole, levantadas para su examen 3 semanas después. Incluso llegaron a afirmar que el detective Mark Fuhrman había sembrado evidencias, acusaciones en su mayoría documentadas en fotografías y video. Estas fallas en la escena dieron origen a que el jurado lo declarara inocente del doble homicidio, no obstante que la mayoría de sus integrantes lo consideraban culpable. Las graves fallas de la investigación inicial debilitaron la acusación. Por lo tanto, su culpabilidad no quedaba satisfactoriamente comprobada. Recordemos al respecto que no afecta a la seguridad jurídica el crimen impune, mas sí la vulnera en su esencia misma el castigo del inocente,
como acertadamente afirma el jurista español profesor Octavio Pérez Vitoria Moreno. La investigación se inicia con la observación del lugar de los hechos, o sea, con su escrutinio mental activo, minucioso, completo y metódico, con el fin de descubrir los indicios y establecer la relación que guardan entre sí y, por supuesto, con el hecho que se investiga, con el objetivo de identificar al autor y, asimismo, conocer las circunstancias de su participación. Por las 4 siguientes razones, podemos considerar a los indicios fundamento de la investigación criminalística. Primera, porque, como anteriormente se apuntó, son testigos mudos de los hechos que se investigan. Segunda, porque su examen científico proporciona información objetiva y confiable. Tercera, porque proveen realidades o hechos imparciales. Y cuarta, porque su recta interpretación permite inferir la existencia y modalidad del ilícito investigado. En suma, porque los indicios son la base fundamental, la materia prima de la indagación técnico-científica de los delitos. De todo cuanto se ha señalado, se deduce la enorme importancia de trabajar con método y sin precipitación en la escena del crimen, pieza maestra dentro del complejo mecanismo investigativo y fuente invaluable de información. Conforme ya apuntamos con antelación, la marcha de la investigación criminalística se inicia con la observación, que se convierte en técnica científica, según Celtis, en la medida en que sirve a un objetivo de investigación ya formulado, en la medida que es planificada y controlada sistemáticamente, relacionándose con proposiciones más generales, en vez de ser presentada como una serie de curiosidades interesantes, y en la medida en que es sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad. En el proceso de la observación pueden reconocerse 5 elementos: objeto de la observación, el sujeto u observador, circunstancias de la observación, medios de observación y cuerpo de conocimientos. Con relación a la observación, que tanta importancia tiene en la investigación criminalística, es conveniente tener presente siempre lo siguiente: realizarla en las mejores condiciones posibles, practicarla sin dilación, conforme ya hemos señalado con anterioridad, no prescindir de ningún detalle por nimio que parezca, pues lo que a primera vista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias posteriormente puede convertirse en evidencia física muy valiosa. Hans Gross, el padre de la criminalística, dejó escrito: el más leve detalle, lo que más baladí parece, suele ser en ocasiones la clave que nos conduce a la averiguación de la verdad, según comprueban la mayoría de las causas célebres y acredita la experiencia propia. Recordemos que solo encuentra el que sabe lo que busca. La observación es la mejor herramienta intelectual del investigador, sin la cual le sería imposible labrar honda brecha en el duro bloque de lo real. Importa también evitar toda ligereza en la apreciación de los hechos observados, ya que sólo así entregará el secreto que celosamente guarda. Observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar, repetía a sus alumnos Santiago Ramón y Cajal. Ahora bien, en virtud de que el criminalista de campo no puede observar todo detenidamente, debe por lo tanto discriminar e intentar seleccionar solo el material significativo, es decir, aquello que le permitirá descubrir la verdad de los hechos, para lo cual su experiencia y cuerpo de conocimientos son fundamentales. Sin embargo, no es exagerado decir que los hábitos de observación bien desarrollados pueden ser más importantes para la investigación que un gran cúmulo de aprendizaje académico. ¿Cuánta razón tenía Pavlov al repetir a su equipo de investigadores espíritu de observación y más
espíritu de observación. A la observación acompaña la fijación del lugar mediante la descripción escrita, que debe ser clara, sencilla, directa y precisa. Asimismo, mediante la fotografía, que es lo primero que debe hacer el perito fotógrafo para que de este modo quede un registro permanente de cómo encontró la escena del crimen. Complemento de la fijación fotográfica es la videograbación. Finalmente, mediante la elaboración de un croquis, tomando las medidas con exactitud y apuntando la escala utilizada. Ahora bien, de ser necesario, se preparará una maqueta del lugar, así como el moldeo de huellas. Una vez fijado el lugar de los hechos, se procede al levantamiento y embalaje de los indicios, teniendo presente que su manejo inadecuado conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, causas estas, las más frecuentes, que impiden su ulterior examen en el laboratorio. Del mismo modo, se debe tener un registro fiel del curso sentido por los indicios, a partir de su levantamiento y entrega al laboratorio. A este registro se le denomina cadena de custodia. Su importancia es tal que cuando no se guarda cuidadosamente, el indicio descubierto, levantado y embalado, puede perder su valor procesal. Sin embargo, hay que tener presente que en el laboratorio solo se estudia lo que se envía y que el análisis se inicia sobre el indicio que se recibe, no sobre el que se manda, por lo cual, si durante el trayecto o el tiempo transcurrido éste se altera, será sobre esa evidencia alterada sobre la que iniciaremos nuestro trabajo, conforme asientan los hermanos Lorente Acosta. Asimismo, estos dos distinguidos investigadores españoles agregan: la llegada de las muestras al laboratorio para su procesamiento es el eslabón que viene a unir los dos fragmentos de la cadena de la investigación. Por una parte, todo el estudio preliminar, llevado a cabo en el lugar de los hechos o escena del crimen, y por otra, el análisis científico en el laboratorio forense. En suma, los indicios presentes en la escena del crimen o sobre la persona del victimario pueden ser numerosos y diversos, dependiendo, claro está, de la naturaleza y de las circunstancias en que se perpetró el ilícito. En lo relativo a su valor identificativo, los expertos del laboratorio de criminalística lo determinarán con base en las características individuales. En lo referente al reconstructivo, los expertos en criminalística de campo, después de haber considerado en su conjunto, podrán informar sobre cómo sucedieron los hechos. Ajustándome a la brevedad del tiempo que me fue señalada, he tratado en apretada síntesis de hacer ver la importancia que tiene la escena del crimen en la investigación, ya que ella contiene valiosa información, recinto sagrado que hay que cuidar con especial esmero, examinar con sumo cuidado, pues guarda celosamente la verdad de los hechos que sólo es posible descubrir mediante el examen científico de los indicios que, como en un principio apuntamos, son testigos mudos de lo que allí sucedió. Su estudio dio lugar a que surgiera la criminalística. Nunca una puerta tan pequeña condujo a una habitación tan grande en la que se guardan muchas de las respuestas que los otros medios de prueba no nos proporcionan. A partir de estos conceptos, surge con claridad que el examen del lugar de los hechos tiene una trascendencia fundamental y en el caso de muertes se ve complementado con el levantamiento médico forense del cadáver, así como con la necropsia del mismo, que debe ser metódica, completa y descriptiva. Para finalizar, tengamos siempre presente que el delincuente firma su delito al dejar en el escenario del crimen la prueba de su culpabilidad, así como que las principales cualidades intelectuales que se deben al perito son la agudeza de observación y el espíritu de orden, de método y precisión, que no debe ser confundido con el espíritu sistemático, peligroso y grave error en esta profesión, conforme lo apunta Edmond Locard, repito, gloria de la criminalística francesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Moreno González. Por un error involuntario no me referí con su currícula del doctor Rafael Moreno González.
Él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro fundador y presidente honorario vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística, doctor honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual es profesor investigador. Ofrezco una disculpa y esfuerzo de justicia. A continuación, contamos con la presencia del maestro Alfonso León Romo. Él es técnico en criminalística y egresado del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es director de supervisión de la misma institución. En el aspecto docente destacan del maestro León Romo. De 1979 a 1991 es profesor de criminalística de campo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De 1979 a 1999 es profesor de criminalística en los cursos de formación de ministerios públicos, policías judiciales y peritos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Con nosotros, el maestro Alfonso León Romo con el tema Normas y técnicas de rastreo de indicios en el lugar de los hechos. Buenas noches, muchas gracias. Es un verdadero honor para mí el haber sido invitado a tan distinguido instituto y contar con tan distinguido auditorio. Bien. El título, Técnicas modernas de levantamiento y embalaje de evidencias. ¿Cuál es el normas y técnicas? Ok. Los peritos criminalistas, que son los investigadores de la escena del crimen, y son los que se abocan a ese estudio del lugar de los hechos, deben de estar formados. Ya había comentado algo el maestro Jorge López, con una mente abierta a la autocrítica. O sea, no es él, cuando se refirió a los médicos forenses que hacen evaluaciones de tortura, sobre tortura, dice que más que nada cuenta la pericia. Es lo mismo en el caso de los criminalistas. Va a contar su pericia, no el hecho que le digan cómo pasó el hecho, cómo ocurrió, sino con qué indicios cuenta y con qué indicios va a reconstruir ese hecho que va a investigar. Eso es lo importante. Para iniciar vamos a una frase de ese personaje tan maravilloso que era Holmes, y que decía: no hay nada más engañoso que un hecho obvio. Y esto lo decía porque, en su opinión, la policía también comete la gran equivocación de teorizar antes de tener evidencias. Y esto pues lo podríamos ampliar al Ministerio Público, a los mismos peritos, ¿verdad?, que estamos mencionando, que a veces llegan y dicen: oye, vas a ir a un asunto en el que es una persona que se cayó, que le dio un infarto, que ocurrió esto, y ya van con una mente no abierta, sino predispuesta, de tal manera que chocan con la realidad cuando ven que no es lo que les dijeron o que no es lo que ellos esperaban, porque no van con la mente abierta para estudiar los indicios, para que el lugar de los hechos les diga qué es lo que pasó ahí. Entonces, la frase que aparece ahí abajo en la pantalla está más que ilustrativa. Dice: debemos observar donde los demás solo miran. Eso le decía Holmes a Watson. Señalaba el maestro Moreno: el indicio constituye el objeto de estudio de la criminalística, y con el fin de aprobar o desaprobar cualquier aspecto cuestionado de un hecho cuya veracidad se está investigando. El hecho de haber intercalado no fotos de laboratorio, no fotos con las que contamos nosotros ahí en la Procuraduría, sino primeras planas de periódico, es con el fin de ilustrarles a ustedes que constantemente estamos nosotros en el ojo del huracán en cuanto a se llama a la crítica de la opinión pública. Vamos contra esa corriente de la otra criminalística,
la social, la política, la de la prensa, ¿verdad? Dicen, ahorcaron a una mujer y la tiraron en un basurero. Y cuando llegamos nos damos cuenta que está estrangulada, ¿no? Pero ya ellos ya calificaron el hecho. De repente vemos ahí algunas notas que no van con la realidad, y cuando por alguna causa, alguna razón, se dicta una conferencia y se dice qué es lo que se investigó, ya la opinión pública, la opinión del cuarto poder, pues ya nos hizo favor de crear dudas en lo que nosotros decimos, o de ampliar esas dudas que desgraciadamente también muchos investigadores han logrado fomentar, desgraciadamente, ¿verdad? Esto está más que ilustrativo respecto al precepto fundamental para las autoridades en la investigación de la escena del crimen, que es la preservación. Si ustedes cualquier libro que tomen del doctor Rafael Moreno aquí presente, de varios, del autor que quieran, van a ver como siempre recomiendan que en el lugar, en el área a investigar, esté lo menos posible impedir el mayor paso de la gente, los mismos investigadores restringirles el paso si no tienen nada que hacer ahí, y vemos que no se cumple con esto, y afortunadamente la policía, los reporteros llegan conjuntamente con la policía o las unidades de auxilio médico, y toman unas primeras impresiones que a nosotros nos sirven a veces para valorar qué es lo qué tanto pudo haber sido alterado el lugar. Nos hemos encontrado con casos en los que vemos al policía volteando el cadáver, ya cuando nosotros llegamos ya no corresponde a la foto que salió en el periódico porque ya el cadáver está volteado o ya fue movido, y digo hechos que no deberían ocurrir. Hechos, me refiero a la manipulación del lugar, que no deberían ocurrir entre autoridades. O sea, es la menos indicada, la policía, para hacer esto cuando se supone que ya llevó un curso de criminalística y que ya tiene pues una preparación más adecuada al respecto. Mientras los peritos criminalistas investigan y analizan la escena del crimen, pueden surgir detalles o peculiaridades que alteren el lugar donde se lleva a cabo la investigación. Esto ocurre cuando alguien, voluntaria o involuntariamente, altera la escena antes de la llegada de la policía, del Ministerio Público y los peritos. En lo que se refiere a la forma voluntaria, no solamente me refiero a los movimientos de la policía, sino a la manipulación que a propósito puede ser un homicida para alterar la escena, para tratar de borrar evidencias que lo identifiquen con el hecho. Mientras más personas visiten el escenario de un crimen, más posibilidades hay de que se destruyan pruebas. Por eso, una de las máximas prioridades es mantener alejados a los curiosos, a los periodistas, incluso personal ministerial o policial que no sea absolutamente indispensable. Si observan ustedes esta fotografía, pues esta persona ya había fallecido cuando llegaron, y yo creo que vemos ahí una persona con un estetoscopio, que ya no era necesario que la hubiera movido de su posición original, pero bueno, ya están alterando el lugar cuando ya no había necesidad de tal. Dice que, sin embargo, cualquier alteración de la situación de la escena del crimen debe ser comunicada al Ministerio Público y los investigadores criminalistas para que esto sea evaluado debidamente, cosa que muy pocas veces ocurre. Entrando más al tema que nos ocupa, el maestro Alfonso Quirós Cuarón señalaba: generalmente, en donde aparece la ciencia aplicada, la corrupción tiende a desaparecer. Si bien es cierto que aún se carece de ciertos equipos costosos, con tecnología de punta,
esto no debe mermar la calidad de la fijación, levantamiento y embalaje de evidencias. Aunque la información mediática lo hace parecer el personaje de ficción a la orden del día, en el mundo real, el perito en criminalística es el responsable del estudio y análisis de la escena del crimen, de modo que su responsabilidad nada tiene que ver con la ficción y el glamour. Los expertos en criminalística son los responsables de fijar y acopiar el material sensible significativo que pueda ser considerado evidencia. Puede ser material biológico, fibras, huellas dactilares, huellas de mordedura, huellas de herramientas, cabello, polvos, elementos balísticos, ropas, etc. Con mente disciplinada, amplio sentido de la realidad, dudando de las conclusiones obtenidas con precipitación, debe apoyarse también en los estudios de gabinete y trabajo interdisciplinario. Los investigadores criminalistas deben averiguar con la mayor cautela lo que ha sucedido en el escenario del crimen y quién ha estado ahí. Esto ya lo señaló anteriormente el maestro Moreno González, contestándose las preguntas de oro, ¿no? Para realizar su trabajo, el perito criminalista deberá contar con los implementos mínimos necesarios para fijar, levantar y transportar la evidencia resultante, con la mayor seguridad para evitar su deterioro. Es un equipo que recientemente adquirieron para el lugar de los hechos, para levantar evidencias y para búsqueda de huellas dactilares. Siempre se recomienda el uso de guantes, estar siempre protegidos, y más adelante vamos a ver más bien aislados, como es el caso que están ustedes observando, y les narro rápido. En una ocasión un cadáver que tiran cerca de un canal por el rumbo de Iztapalapa hace algunos años, y va uno de los policías judiciales a decirme que si se recogió el cabello que se veía en la frente en una de las fotografías, y que si se mandó al laboratorio porque ellos ya tenían a un presunto, ¿no? A un sospechoso. Viendo las fotografías nos percatamos de algo muy grave, que pues se los tengo que decir, ¿verdad? En la foto de relación y en el mediano acercamiento, que se veía claramente ya la frente, porque tomaron una foto donde relacionaban el rostro de la persona con un trapo que estaba muy cerca o que estaba debajo y de la cabeza, y que sobresalía, con el que presumiblemente estuvo amordazado. Entonces, para relacionar esto, tomó la foto y en el mediano acercamiento no se veía el cabello, y en la foto de gran acercamiento se observaba el cabello. Conclusión: el cabello era del perito fotógrafo. Imagínense hacer todo un trámite de investigación, ¿verdad? De levantarlo, embalarlo, mandarlo, y así le presenten 10,000 gentes, pues nunca van a saber de quién es. Bien, entre los elementos que últimamente han dado más guerra en lo que es la investigación del lugar de hechos, el levantamiento y embalaje de evidencias, está lo relacionado con las armas de fuego. Las muertes violentas producidas por proyectiles de arma de fuego han llegado a ocupar un lugar preponderante. Lamentablemente, en muchas ocasiones se pierde el valor reconstructivo de los elementos balísticos por ser levantados sin antes ser fijados técnicamente. En muchas ocasiones hemos llegado al lugar, desde aquí hay varios peritos criminalistas que estando ya trabajando en el lugar, llega un policía y nos dice, mi jefe, aquí están todos los calcillos que recogimos del lugar, ¿no? Entonces, pues se pierde un valor reconstructivo importantísimo ahí. El hecho de fijar debidamente material como este cristal que cuando están en vehículos, al moverse se puede perder, entonces es importante
tener esta fijación, no exactamente el levantamiento, pero la fijación, porque al moverlo pueden los fragmentos caerse, puede perderse esa evidencia tan importante. Y hablaba el maestro Moreno acerca de la preservación y conservación del lugar, y señalaba atinadamente que el perito en fotografía debe de tomar fotos, fijar el lugar tal cual lo encuentra, porque en algunas ocasiones ha habido pues algunos problemas de tipo legal en los que pretenden involucrarlos, ¿verdad? Y decirles, oye, es que no tomaste esto, se te pasó esto, y no, pues es que cuando llegué ya no estaba ahí donde ustedes dicen. Entonces se anteceden estas fotografías, este tipo de fotos, para que se vea realmente cómo se encontraba el lugar del hecho, y no la costumbre que antiguamente tenían muchos compañeros, no comienzo a trabajar hasta que no se salgan todos, ¿no? Entonces no, empiezo a trabajar desde ahorita, y ya mi trabajo más técnico lo haré cuando me den permiso, ¿no? Pero mientras fijo el lugar y lo describo tal cual está. Este es nada más alusivo a la importancia o cómo ha crecido la cuestión de hechos en los que intervienen armas de fuego. El motivo de levantar adecuadamente, de fijar adecuadamente los casquillos, aparte de la reconstrucción que se puede hacer con esta fijación, pues va a ser trasladados al sistema computarizado que tenemos de identificación de casquillos y proyectiles, denominado IBIS, en el que ya se tiene una base de datos bastante confiable, y pues actualmente esperemos que compren ese nuevo aparato que están ofreciendo y que es todavía mucho mejor que con el que se cuenta, que ayudará mucho en este tipo de investigaciones para determinar si un arma ya ha sido disparada en otras ocasiones o se utilizó en algún otro estado, inclusive, que es lo que tienen en mente ahorita las autoridades, estar en una base de datos y conectados en una red muy amplia. Decíamos que así como el perito como el criminalista exige ser debidamente informado de las alteraciones causadas en la escena del crimen, igualmente será cuidadoso para no sembrarse evidencias como cabellos o fibras que ocasionen una inútil investigación acerca de esos elementos sin resultados sustantivos. Y a propósito, me recuerdo hace mucho, fue clave para determinar si había intervenido o no una persona en un homicidio, un cabello que se encontró dentro sobre uno de los cuerpos, y que estaban dentro de una cajuela. Había dos cuerpos, dos cadáveres, y antes de ser movidos hizo una observación del lugar, que se debe hacer metódicamente esto siempre, y no en el anfiteatro, no hasta que lleguen al anfiteatro, porque igual ya lo subieron a la camilla, ya lo contaminaron, y ya alguna fibra, alguna cabello, como en ese caso, pues puede ya no ser relacionado con el hecho. Entonces, antes de moverlo, hay que hacer una evaluación allí mismo en el lugar. La persona que parece allí astronauta no lo es un perito, un criminalista de Estados Unidos, y que pues de alguna manera está sirviendo ya de ejemplo para varios. En Monterrey ya trabajan ya en algunos lugares ya utilizan este tipo de aislamiento para protegerse, para proteger el mismo lugar de los hechos y no autosembrarse evidencias. Y aquí todo lo contrario, ¿no? Si ustedes observan al perito criminalista, y decíamos, no es una crítica, es un mal ejemplo el hecho de que él, al asomarse ahí, al revisar en ese lugar, en esa cajuela, etcétera, pueda él dejar algún material de él mismo, ¿no? Y como pueden ser, si se dan cuenta, el cabello se le cae con facilidad.
y entonces puede confundirse. Suena un poco a risa, pero sí. Imagínense revisando este lugar a ver qué encuentran. Igual se les cae un cabello que se cae con mucha facilidad, o alguna fibra, ¿por qué no?, que traíamos de la casa, un pedazo de alfombra o de, no sé, alguna fibra que traíamos adherida al cuerpo y que después la levantamos como evidencia. Entonces, yo les pido que reflexionen al respecto a los criminalistas de campo y que valoren el cuidado que deben de tener. No exactamente, no quiero que se vistan como el astronauta que vieron ahí, ¿no? Que no es astronauta, es un perito en criminalística, pero sí quiero que valoren el cuidado que deben de tener para no plantar una evidencia más bien que no sea del lugar. Aquí en todo este tipo de exámenes siempre nos vamos a agachar, nos vamos a asomar, vamos a revisar a ver si hay alguna mancha que veamos antes de levantar o alguna huella, y corremos ese riesgo, como decía, de dejar evidencias nuestras. Esta foto es de un asunto de Monterrey, y les decía que de alguna manera están utilizando esto de todo lo que observan ustedes, los conos de con los que señalan los casquillos o las balas, pero vamos, me refiero a la situación de que se aíslan totalmente del lugar. En lo que respecta a la búsqueda de indicios dactilares, actualmente la tecnología forense, como las fuentes de luz forense, producen rayos intensos de colores brillantes, y estos haces de luz, en combinación con determinados compuestos químicos, revelan con mucha más claridad las huellas dactilares en las fotografías, o permiten descubrir manchas de sangre previamente lavadas. De la preservación depende mucho la calidad de los resultados de la investigación. Ahora bien, insisto nuevamente en los polvos y tintes que sirven para la luz láser y que permite ver claramente las huellas dactilares que de otro modo resultan invisibles. Esta nueva tecnología ha revolucionado mucho la investigación criminalística, ha servido para identificar a muchísimos sujetos. Hay muchos casos afortunados que probablemente el licenciado Fausto les hable de ellos, y que han servido para resolver asuntos importantes. Ahora bien, cuando se tienen huellas que se han podido levantar, también los modernos sistemas de identificación computarizados pues buscan por sí mismos las coincidencias. Los técnicos deben usar instrumentos ultralimpios a fin de extraer con cuidado una mancha de sangre. Después la humedecen con agua salada para crear una muestra líquida que puedan examinar. Las muestras de material sensible obtenido durante una investigación forense se divide generalmente en dos categorías: física y biológica. La evidencia física en este caso se refiere a huellas, armas de fuego u otros artículos. La evidencia biológica es, por ejemplo, la presencia de sangre, cabello u otros fluidos corporales. Se recomienda inclusive poner tiendas de campaña en los sitios exteriores para prevenir que la evidencia sea destruida por los elementos. Si observan ustedes aquí una técnica moderna, una química que trabaja el ADN, cómo está totalmente aislada, ¿no? Bueno, más o menos aislada, de tal manera que también no pueda contaminar el material con el que trabaja. Este es un caso en el que a un cadáver le arrancaron los cortejos
y fueron arrancados de tal forma que no quedó ningún núcleo. Por lo tanto, en lugar de huellas dactilares, se obtuvo el ADN para identificarlo. Bueno, cabe decir que solo se quedó con la muestra del ADN porque hasta la fecha no se presentó nadie a identificarlo. Bien, muchas gracias. Espero que le haya servido de algo. Muchas gracias, maestro Alfonso León Romo. A continuación, con el tema Técnicas modernas de análisis e identificación de la evidencia física, contamos con el licenciado Fausto Hernández García. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnico en criminalística en la especialidad de dactiloscopía, reconocimiento otorgado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cursó el diplomado en criminalística en la Universidad del Valle de México en 1997. Como actividad laboral se destaca que de 1997 a la fecha se desempeña como perito en jefe de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del Sistema de Archivo Criminal y del Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, denominado APIS. Con nosotros, licenciado Fausto Hernández García. Buenas noches a todos. Gracias al doctor por la presentación. De alguna manera quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Academia Mexicana de Criminalística por la invitación. De hecho, también a todas las autoridades de la UNAM por el permitirme compartir este foro, que es un foro importante en función de lo que se refiere a la criminalística en sí y al derecho penal. Y espero que en lo que corresponde a mi tema sea lo suficientemente atractivo en relación a la identificación relacionado justamente con la criminalística. Vamos a comenzar, pues. La siguiente, de favor. Desde el inicio, el hombre se ha preocupado por llevar a cabo una transformación importante en cuanto a la naturaleza misma, ver de qué estamos constituidos, de qué estamos hechos y hacia dónde vamos. Propiamente en los ámbitos de la naturaleza y lo que respecta justamente a la genialidad del hombre han permitido llevar a cabo alcances importantes en la evolución de la tecnología. Y hablando de la tecnología y recordando un poco hacia el año 2006, encontramos un fenómeno de la naturaleza que fue devastador. La siguiente, de favor. Este es justamente en el caso del tsunami, en el cual pues prevalecía una total calma, era ya casi próximos para el festejo de Año Nuevo y todo aparentemente estaba muy tranquilo. La siguiente. Esos son momentos previos. En el año 2004 justamente empezaba a hacerse de manifiesto el aire, parte de las corrientes del mar, y vean pues en relación a cómo se observa el lugar, ya empezaba justamente el problema de características mayúsculas. La siguiente. Este es el panorama así impresionante en función de la identificación de cadáveres, justamente después del tsunami, después del 26 de diciembre del año 2004. Empezaba una tarea muy ardua, justamente de expertos en materia de identificación, con el propósito de llevar a cabo identificación de diversas nacionalidades, que era justamente un gran reto. Parte de esta labor de necroidentificación en relación a los expertos que participaron en este proceso,
Aquí se llevó a cabo se habilitó gavetas para colocar cadáveres y empezar procesos de estudios en relación a huellas dactilares y huellas palmares. Participaron diversos países de la Comunidad Europea de Naciones con el propósito de llevar a cabo este proceso de identificación, y adicionalmente países como Japón y algunos otros países de Asia, básicamente para el proceso de identificación de cadáveres o personas que estaban ausentes o desaparecidas. Aquí vemos una técnica para efecto de revelado de huellas dactilares en cadáver, y adicionalmente para la gente que de alguna manera está vinculado con estas actividades, tanto el perito en materia de criminalística como el perito en materia de identificación, existen procesos para el entintado de guantes dérmicos cuando el cuerpo se presenta completamente en estado de putrefacción y en ocasiones hay desprendimiento de la piel, el cual pues no hay otra alternativa que prácticamente llevar a cabo un entintado en forma tradicional para posteriormente ser cotejado en una base de datos, como es una base de datos automatizada de identificación de huellas dactilares, también denominada AFIS. Este es parte del proceso, es el agente para efecto de esta técnica. Se colocan guantes de cirujano, se desprende la piel, otro compañero prácticamente hace el entintado y se logra la impresión de un dibujo dactilar. Y de acuerdo a las características que se tiene o de acuerdo a la evidencia que nosotros llegamos a recabar, en ocasiones tenemos éxito dependiendo de las características que presente la huella. Aquí el hecho de compartir con naciones europeas y asiáticas bases de datos en relación a huellas dactilares, se pudo, dentro de otros casos, la identificación de una persona de origen japonés relación a un fragmento de huella con la base de datos que se tenía de la persona. En México, por lo regular, no existe una cultura de la identificación, salvo en casos de carácter poblacionales o en salvo de carácter de tipo administrativo, en el cual aparece, por ejemplo, el caso de la identificación a través de la credencial de el lector con fotografía, para fines únicamente de carácter administrativo o poblacional. No existe una identificación para la mayoría de la gente en donde se puedan compartir bases administrativas con bases penales. Derivado pues de la investigación que se llevó a cabo dentro de los diversos procesos de identificación para el caso específico de Tsunami, podemos encontrar que, de acuerdo a la investigación de huellas dactilares, fueron 3.553 personas las que se lograron identificar. Reconocimiento de cuerpos por otros medios, 1.226, y por medio de reconocimiento AFIS, fue un total de 189 personas para el 15 de abril del año del 2005. Dentro de las revelaciones del Tsunami, poca gente se llegó a percatar de este tipo de revelación que es posteriores al hecho, que a 70 kilómetros de una población llamada Madras, en Indonesia, se logró localizar una ruina de tipo arqueológico que data del año del siglo VIII después de Cristo. Son parte de las cosas curiosas o adicionales que dejó esta gran tragedia. Para hablar un tanto de los aspectos de la identificación así a nivel global, tenemos elementos así básicos y muy importantes dentro de la identificación. El primer elemento que encontramos para toda identificación de carácter biométrico, como es considerado las huellas dactilares y palmares, es justamente la de universalidad, que a una persona se le puede comprobar la identificación independientemente que esté aquí en México o en China. La perennidad, que sus rasgos y características de la persona pues no varíen o no cambien con el paso del tiempo. La confiabilidad, que de acuerdo a las características medibles, cuantificables de los elementos en materia de estudio, estas sean verificables también. Y de exclusividad, que de alguna manera las características particulares con que cuenta cada uno de nosotros sean exclusivas y nos permita la identificación plena del sujeto. Todo elemento que sirve de carácter fisiológico, biológico
y que tiene que ver con el aspecto tecnológico, necesariamente nos va a dar un indicativo para llevar a cabo la identificación plena de una persona. El objetivo, pues, de todo este proceso es la identificación. Aquí vemos específicamente en la aplicación de carácter de tipo penal, de tipo criminalístico. En primera instancia, este es un lugar de hechos. Aparentemente se trata de un incendio de una casa habitación, pero al percatarse ya directamente en la investigación o escena del crimen, se pudo observar un cuerpo ya sin vida, semidesnudo, con algunos objetos, básicamente tarjetas de crédito. Ya después de llevar a cabo la investigación más en detalle, se pudo llevar a cabo el revelado de huellas dactilares en unos envases de cerveza. Se obtuvieron estas latentes. Estas, de alguna manera, se alimentan una base de datos ASIS de acuerdo a personas de carácter administrativo. Y adicionalmente pues ya se cuenta de manera digitalizada para dar un probable responsable de lo que se investiga. Este es de manera gráfica lo que pasa en relación a la alimentación de una base de datos ASIS. Un sospechoso, se carga la ficha o registro de cada dactilar, se procesa, se almacena y si tiene éxito se logra la identificación de un sujeto. Y cuando no se tiene éxito, se almacena para una posterior confronta. La siguiente. Dicho de otra manera, es justamente la identificación de una persona viva o muerta que es precisamente el objetivo de esto. Existen otros medios justamente de la identificación a través de aspectos fisonómicos o imágenes de video, que representan un verdadero problema para llevar a cabo la identificación de los expertos. En ocasiones nos mandan a la oficina videos, por ejemplo, de bancos o de cajeros automáticos, en donde la dificultad para llevar a cabo el reconocimiento de la persona se puede lograr exclusivamente con la pericia del investigador y con el auxilio indudablemente del testigo o la víctima del delito. Aunado a esto, ya existe de alguna manera software que nos permite llevar a cabo este tipo de reconocimiento, también basado en lo que se denomina también la biometría. La siguiente, por favor. Este tipo de reconocimiento facial está basado justamente en distancia intrapupilar, en puntos fijos nodales, el caso de la nariz, comisuras de labios y contorno de rostro. Estos son elementos básicos dentro de la identificación. La siguiente, por favor. Dentro de este esquema podemos encontrar que dentro del software que existen a nivel mundial, existen variantes que estriban entre 30 y 45 grados para efecto de llevar a cabo la identificación. Si esto varía, prácticamente no se puede lograr la identificación y es una de las limitaciones y de lo complejo y de las cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos hoy en día para lograr la identificación de una persona. Otro de los elementos o de las dificultades con que se encuentran es básicamente los accesorios. Podemos establecer, por ejemplo, el cambio de color de ojos, de accesorios como barba, lentes, gorras, con pelo o sin pelo, y básicamente esto nos va a dificultar en cierta medida y desde el punto de vista fisonómico el reconocimiento de la persona, excepto cuando tenemos medidas muy específicas de la persona en cuanto a su reconocimiento. Indudablemente uno de los elementos así importantes del reconocimiento de las personas, aún en cuanto a su resultado y a un 100%, es a través de las huellas dactilares, y un recurso adicional sería el reconocimiento facial basado en cuestiones de captarlos de manera gráfica y de imágenes que aparecen en video, pero exclusivamente de frente con esta variante que les comentaba.
Hoy en día, por ejemplo, en búsquedas de tipo internacional, podemos encontrar personajes que sean buscados a nivel mundial, pero al no tener un registro de tipo dactilar y básicamente en ocasiones limitaciones en ese sentido de no tener un testigo comparativo, nos limitan para poder llevar a cabo la identificación. Estos son parte de lo que se hace hoy en día, reconocimiento a través de palma, accesorios en lo que se refiere a imágenes fotográficas, aunado justamente con huellas dactilares y todo lo que se refiere a la anatomía de la mano. Hoy en día, de acuerdo a lo que ya explicaba el doctor Moreno y Alfonso en relación a la escena del crimen, que es justamente, dependiendo de la circunstancia y del hecho que se investiga, podemos encontrar luces de tipo forense o personas que de alguna manera por su indumentaria y por la característica de la investigación tienen que llevar a cabo este tipo de indumentaria para poder preservar el lugar y llevar a cabo la recolección de la evidencia en el lugar de los hechos. Indudablemente la huella es un elemento irrefutable desde el punto de vista de una impresión de tipo tradicional, así como de tipo en base de datos que almacena de manera perfecta en relación a un cotejo posterior. A partir de los años 80 existe una figura importante para muchos jóvenes, quizá a lo mejor no logran llevar a cabo la identificación de este personaje, pero apenas fue identificado Alfredo Ríos Galeana, que en relación a un trámite de una licencia de manejo fue identificado por su huella y tenía cuentas pendientes con el gobierno de México. En relación a lo que comentaba el doctor Moreno, en relación a la observación del lugar de los hechos, que es algo fundamental para poder llevar a cabo este proceso metodológico. Adelante con la otra. Y en relación a la observación, que dice la letra, es el papel que desempeña la observación en criminalística. Es fundamental ya que permite encontrar los indicios, testigos mudos que no mienten, cuyo diligente, adecuado examen hace posible señalar el autor o autores del ilícito penal, así como su reconstrucción. Estas son palabras del doctor Rafael Moreno González, justamente en un foro en donde se hablaba también de criminalística. Hay indicios o elementos que saltan a la vista. Estos son justamente, son palpables en relación al síndrome de niño maltratado, son impactantes, por lo menos a mí me impacta tener ese tipo de escenas, pero sin embargo existen. Y haciendo uso de la Biblia o una interpretación a lo que da Marcos en relación al maltrato de los niños, decía así, dice, si alguien lastima a un niño, sería mejor echarle en el mar con una piedra alrededor de su cuello. Y la parte del pequeño gran detalle es justamente esto, ¿no? Poder observar elementos que a simple vista no se ven sino hasta determinado momento que llevan a cabo la investigación y a través de esto pues establecer una identificación plena. Es en relación a los sistemas modernos que hoy hay en día en auxilio de la criminalística y justamente parte de lo que realiza el perito en esta especialidad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Fausto Hernández García. A continuación, con el tema El moderno laboratorio de criminalística, contamos con la presencia del químico Juan Antonio Hernández. El químico Hernández es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido diferentes cursos en criminalística en instituciones tales como Instituto Nacional de Ciencias Penales, FBI, ATF,
policía francesa, etcétera. Actualmente es el jefe del Departamento de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Con nosotros el químico Juan Antonio Hernández Guerrero. Gracias, buenas tardes. Bien, el tema que vamos a tratar en este momento es acerca del moderno laboratorio de criminalística. Es algo importante ver un poco hacia atrás en la historia para ver el desarrollo de lo que es propiamente el laboratorio de criminalística. Como todos ustedes ya saben, la criminalística llevó una etapa de desarrollo, no se presentó por generación espontánea, y pues básicamente la podemos dividir en dos etapas, en la etapa antigua o empírica y en la etapa moderna o científica. Dentro de aquellos descubrimientos, investigaciones que actualmente nutren al moderno laboratorio de criminalística, podemos encontrar algunos que se catalogan como de esta primera etapa, de la etapa antigua de la criminalística. Tal es el caso de las pruebas que se utilizan en toxicología forense para identificar al arsénico. Tenemos el antecedente de que en 1775 un químico de apellido Shell pudo identificar el arsénico en su forma mineral, transformándolo a otro compuesto que es la arsina, y por medio de él poder encontrar residuos de este elemento ya fuera en algunos recipientes, en algunos vasos, en fin, que pudieran haber causado la intoxicación y por lo tanto la muerte de la persona. Esta técnica aún se sigue usando en algunos casos para identificar este tipo de sustancia. ¿A que sigue, por favor? Obviamente en aquellos tiempos no se contaba propiamente con el equipo con el que tenemos en la actualidad. Sin embargo, gracias al ingenio y la habilidad de estas personas se podría llegar a hacer estudios de esta naturaleza que fueron dando paso a lo que es ahora el moderno laboratorio de criminalística. ¿A que sigue, por favor? Bien, dentro de esta misma etapa antigua podemos encontrar el caso de algunas personas que, utilizando métodos totalmente empíricos, llegaban a poder resolver algunos hechos que ahora son, por ejemplo, materia de la balística forense. Desde luego ellos no contaban con los microscopios de comparación que tenemos ahora, o con los equipos como los espectrofotómetros, que podían establecer algunas identidades, como es el caso el hecho que se presentó cuando John Toms es asesinado por un arma de fuego, es condenado por un asesinato por arma de fuego, y se le encuentra en su bolsillo un pedazo de periódico que coincidía perfectamente le hacía falta un pedazo que se había utilizado para formar un taco y de esa manera poder hacer los disparos. En aquellos tiempos ustedes recordarán que las armas de fuego no utilizaban propiamente cartuchos, sino utilizaban pólvora y después atacaban esta con un pedazo de cartón o de periódico en este caso, para formar un taco, y eso diera la fuerza propulsora a la bala propiamente. Entre estas personas destaca Henry Goddard, que era un precursor de lo que es ahora Scotland Yard, fue uno de los fundadores de esta policía, y él igualmente llevó a cabo una investigación por medio de la observación en la cual él encontró una bala en una persona que había sido asesinada por arma de fuego, la cual presentaba una pequeña marca irregular. En ese momento las balas se hacían por medio de moldes, y los moldes a veces sufrían algún deterioro. Estas marcas quedaban plasmadas en el momento de fundir la bala con plomo, y eso le permitió a Henry Goddard poder hacer una identificación positiva, en este caso de la bala que había causado la muerte de una persona. La que sigue, por favor. Igualmente desde esos tiempos se pretendía hacer algunos estudios, por ejemplo en el área de documentoscopía o en el área de análisis de tintas. Aquí tenemos un documento, ¿sí?, en el cual en 1789 se trató de hacer una identificación para poder establecer el origen de la tinta. Eso también son antecedentes, algunas de las pruebas que aún en día se siguen practicando en el laboratorio. La que sigue, por favor. Bien, llegamos a la parte de lo que es la toxicología moderna, y encontramos aquí a Mateo José Buenaventura Orfila, un toxicólogo español que es el padre de la toxicología moderna
muchas de las técnicas que utilizó Orfila siguen siendo utilizadas en nuestros modernos laboratorios de criminalística. Asimismo, Orfila trabajó también en cuestiones de identificación de sangre y en manchas de semen. La que sigue, por favor. Sí. Aquí tenemos su obra principal de Mateo Buenaventura Orfila. La que sigue, por favor. Bien. Asimismo, nos encontramos que en 1828 Guillermo Nicol inventa el microscopio de polarización o microscopio de luz polarizada. Este instrumento es en la actualidad también una herramienta valiosa porque nos permite identificar, entre otras cosas, entre algunos indicios, por ejemplo, a los cabellos. La reacción que da la luz polarizada con elementos como los elementos filamentosos, en este caso con los pelos, nos permite distinguirlos de algunos otros elementos. Entonces es un tipo de instrumento que aún en un laboratorio moderno sigue funcionando. La que sigue, por favor. Bien, algo también importante de mencionar es en el área de identificación, que fueron los estudios que realizó Bertillon con respecto a lo que se conoce como antropometría. La antropometría, pues, prácticamente está en desuso, aunque en algunas partes todavía pretenden retomarla. Es un método de identificación que durante algunos años funcionó bastante y que se basaba fundamentalmente en la medición de algunas partes del cuerpo que ya no cambian, conforme avanza la edad, es decir, a partir de los 21 años ya tienen una medida determinada que va a permanecer constante. Desde luego que para que esto funcione debe ser llevado a cabo por especialistas. La que sigue, por favor. Bien, por ahí vemos algunas de las mediciones que hacía Bertillon. La que sigue. Su archivo que tenía en aquellos tiempos en la policía francesa. ¿Sí? La que sigue. E incluso una ficha del mismo Bertillon. La que sigue, por favor. Bien, un poco más adelante, en 1836, James Mars, un químico inglés, puede llegar a identificar de manera cuantitativa, en este caso el arsénico. La técnica que nosotros habíamos visto anteriormente solamente determinaba de manera cualitativa el arsénico, y con la técnica de Mars podemos llegar a incluso una cuantificación aún de cantidades muy pequeñas del arsénico. La que sigue, por favor. En 1840, Luis Bayard publica los primeros procedimientos para detección microscópica del esperma. Asimismo, él hizo algunos estudios muy interesantes que deben ser tomados en cuenta porque la búsqueda de este tipo de manchas a veces afectada por el sustrato, por el soporte. Hay diferentes tipos de soportes que no permiten, por ejemplo, visualizar fácilmente alguna mancha por medio de las técnicas presuntivas, como es la aplicación de la luz ultravioleta para la búsqueda de este tipo de indicios. En este caso, Bayard ya conocía algunas de ellas. La que sigue, por favor. Asimismo, algunos años después, Staff aplicó las técnicas de extracción de venenos, sobre todo de tipo vegetal, que aún se siguen utilizando en la actualidad. Estas técnicas básicamente se basan en obtener estas sustancias, estos metabolitos en las vísceras. Es una técnica que aún sigue vigente y que se aplica en los laboratorios de criminalística. La que sigue, por favor. Bien, llegamos con Goodwin Carroll Teichmann. Esta técnica que diseñó Teichmann nos permite identificar de manera confirmativa la sangre, aun cuando hasta este momento no existían toda serie de equipos con los que contamos actualmente. Estas técnicas siguen siendo de muy alto grado de confiabilidad. Por ejemplo, la técnica de los cristales de Teichmann es la técnica confirmativa por excelencia para poder determinar la presencia de sangre. No determinar si es sangre humana o animal, no determinar la especie, pero sí determinar que una mancha es de sangre. Esta técnica, que tiene ya muchísimo tiempo, ¿sí?, se sigue utilizando aún en los modernos laboratorios de criminalística. Un poco tiempo después aparece Schoenbein, que pues diseña unas técnicas unas técnicas presuntivas para identificar a la sangre.
Dentro de la metodología de trabajo en los laboratorios de criminalística, siempre vamos a trabajar con pruebas primero de tipo presuntivo y después de tipo confirmativo. Schoenbein diseña algunas de ellas que dan origen a la mayor parte de la batería de técnicas presuntivas que se tienen para identificar a la sangre. Y esta es la reacción de algunas de las enzimas que podemos encontrar en la sangre, como son las peroxidasas, y que nos permiten identificar de manera presuntiva la sangre. Bien, la que sigue, por favor. Después, en 1879, Virchow, un patólogo alemán, es uno de los primeros que se enfoca al estudio del pelo con fines forenses y reconoce sus limitaciones. Nosotros sabemos que por medio de un pelo no podemos identificar a una persona, a excepción de que utilizamos ahora actualmente las técnicas de ADN que conocemos, y siempre y cuando el cabello esté completo, es decir, que tenga raíz, para que se pudiera utilizar en ese momento el ADN nuclear. Entonces, Virchow, ya utilizando este tipo de elementos, podía identificar por lo menos algunos datos importantes. El que sigue, por favor. Bien, de ahí, unos cuantos años después, aparece la fotografía. La que sigue. Ahí tenemos el antecedente de los daguerrotipos. En cuanto la fotografía empezó a funcionar, empezó a desplazar algunas de las técnicas que se utilizaban hasta entonces, como era la antropometría. En algunos casos llegó a reforzarla. En conjunto con la antropometría, se tenía mayor certeza de poder identificar a una persona. La que sigue. Bien, la fotografía tuvo una aplicación bastante amplia, sí, y hasta la fecha sigue funcionando. La fotografía es fundamental para fijar desde el lugar de los hechos hasta los indicios, y es parte fundamental de lo que es el moderno laboratorio de criminalística. La que sigue, por favor. Bien, después nos encontramos con Alejandro Lacazán, que es un profesor de medicina forense de la Universidad de Lyon, en Francia, y él es el primero que intenta individualizar las balas, vaya, por medio del número de estrías y de surcos que presentaban. Es el antecedente directo del análisis comparativo. La que sigue, por favor. Y de ahí nos vamos con Juan Bucetich, que a finales del siglo XIX crea lo que conocemos actualmente como dactiloscopía. ¿Sí? La dactiloscopía, que pues como ustedes saben se basa en las crestas, en el estudio de las crestas para poder identificar de una manera definitiva a una persona. Pues el creador del sistema que nosotros llevamos actualmente, que es el sistema Bucetich, él lo implantó y sigue actualmente utilizándose en los diferentes laboratorios de criminalística. ¿Qué sigue? Él, por ejemplo, demostraba cómo dos personas que aparentemente eran distintas, al final de cuentas su huella dactilar era exactamente igual, cosa que no podía pasar, por ejemplo, con algunos otros métodos que él aseguraba nunca le dieron resultados, como era la antropometría. La que sigue, por favor. Bien, y llegamos propiamente a la etapa que se considera como la etapa moderna de la criminalística, como ya había mencionado el doctor Rafael Moreno, la aparición del libro El Manual del Juez de Instrucción de Hans Gross, ¿sí? En el cual este señor, que era un juez austriaco, recopila en ese momento las técnicas que se conocían para el estudio científico del delito. Entonces, a partir de ese momento, podemos pensar que empieza la etapa ya científica del delito y de la investigación del delito, y por lo tanto empiezan allá a emplearse las técnicas modernas de análisis. La que sigue, por favor. Bien. Por ejemplo, tenemos el trabajo que llevó a cabo Paul Jeserich al comparar mediante microfotografías, y que en algunos casos todavía esto se sigue aplicando, las características o las marcas que dejan, por ejemplo, las balas o el arma en las balas o en los casquillos, y que siguen presentando con el juez, vaya, para poder determinar que hay correspondencia de características entre pues, dos balas o dos casquillos. ¿A qué sigue, por favor? Bien, asimismo podemos encontrar que se desarrollaron algunas técnicas presuntivas, una técnica más para identificar sangre de manera presuntiva, que es la prueba de Kastel-Meyer o de fenolftaleína, la cual vira al momento de aplicar, en caso de que pudiera ser sangre, ¿sí? Un color rosa mexicano, cuando podemos encontrar una de las enzimas que pudieran provenir de la sangre. Es una prueba presuntiva. La que sigue, por favor. Bien,
Después aparece Karl Landsteiner, que es el descubridor de los grupos sanguíneos. Obviamente esta técnica se aplicó sobre todo en el aspecto clínico y después se adaptó al aspecto forense. Esta técnica obviamente lo que permite es determinar la presencia de antígenos de determinado grupo en los eritrocitos, en la cubierta de los eritrocitos, y durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que no apareció el ADN, ayudaba a tratar de identificar o por lo menos a excluir o incluir a una persona por medio del grupo sanguíneo. Actualmente, bueno, la identificación por medio de los grupos sanguíneos es pues prácticamente nula. La que sigue, por favor. Igualmente podemos encontrar en 1901 a Paul Ullehuth, que era un inmunólogo alemán, que diseñó la prueba de las precipitinas. Esta prueba de las precipitinas nos permite identificar si una mancha es de sangre humana o no. Hasta ese momento había una forma, por medio de los escáneres de Teichmann, de identificar que una mancha era de sangre, pero no determinar la especie. Hasta ese momento nosotros, Ullehuth pudo darnos una técnica que se utiliza, se sigue trabajando en el laboratorio forense, que es la prueba de las precipitinas. La que sigue, por favor. Bien, nuevamente tenemos aquí otra técnica, esta de tipo presuntivo, para identificar a la sangre de esa manera. Es una prueba similar a la fenolftaleína, sin embargo este es con un reactivo que se llama benzidina y el color que nos da es azul, entre azul y verde, igualmente. Y es una técnica que se sigue utilizando. La que sigue, por favor. Bien, también tenemos que Víctor Baltázar, aparte de publicar un trabajo acerca del pelo humano y animal, ¿sí?, hace los primeros intentos para individualizar las balas que han sido disparadas por una determinada arma. Esto lo digo, un estudio que día a día hacen por los peritos en balística forense en los diferentes laboratorios. La que sigue, por favor. Y llegamos a la parte de lo que podría ser ya de lo que es el primer laboratorio de criminalística, que fue fundado por Edmond Locard en Francia, en Lyon, Francia, y que es la base propiamente de los laboratorios actuales de criminalística. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue. Bien, hay algunas otras pruebas como la de Takayama, que es algo similar a los escáneres de Teichmann para identificar a la sangre. La que sigue. Actualmente dentro de los equipos más modernos que tenemos en el laboratorio de criminalística está, por ejemplo, el espectrofotómetro de masas. Este equipo, acoplado a un cromatógrafo de gases, es prácticamente la herramienta de trabajo fundamental para identificar sustancias de tipo orgánico principalmente. Bien, este aparato no es tan nuevo, desde 1913 se conoce. La que sigue. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos a Leon Lattes, que él fue el primero que trabajó con manchas de sangre seca para poder identificar mediante las técnicas de absorción-elusión y absorción-inhibición el grupo sanguíneo en manchas secas. No se trabaja de la misma manera en una mancha fresca que en una mancha seca. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue. ¿Sí? Y bueno, el primer antecedente de un laboratorio de criminalística en América estuvo en Estados Unidos y fue en 1924 en Los Ángeles, California. La que sigue. También, más o menos por esa época, Saburo Shirai pudo identificar el grupo sanguíneo en algunos otros fluidos, o incluso en algunas faneras, es decir, el pelo o las uñas, en personas secretoras. O sea, hay personas que tienen la cualidad de transferir su grupo sanguíneo a otro tipo de fluidos que no sea la sangre, o incluso al pelo o a las uñas. La que sigue, por favor. Y el antecedente directo que tenemos del primer laboratorio de criminalística en México fue en 1926 con el profesor Benjamín Martínez. La que sigue, por favor. Un año después aparece el microscopio de comparación balístico, que es una herramienta fundamental de trabajo en cualquier laboratorio de criminalística. La que sigue. Bueno, ahí menciona acerca de las áreas que en ese tiempo tenía aquel laboratorio del maestro Benjamín Martínez y algunas otras modificaciones que se hicieron posteriormente. La que sigue, por favor. Bien, tenemos el antecedente también de la prueba de la parafina, que llegó a conocerse como la prueba del nitrato cutáneo o la prueba de la difenilamina, que por mucho tiempo se pensó que era mexicana y que fue exportada hacia otros países, en realidad era cubana. La que sigue, por favor. Bien, algo que es motivo de muchas series de televisión como el CSI, entre otras, es el luminol.
y que muchos pensamos que es algo muy actual o moderno, realmente no lo es tanto. Desde 1937 se utilizaba como prueba presuntiva para identificar manchas que habían sido lavadas de sangre, manchas de sangre que han sido lavadas. La que sigue, por favor. Igual, algunas técnicas como las que se siguen utilizando para la identificación de fosfatasa ácida se conocían desde 1945. La que sigue. Bien, también aparecen algunas técnicas que, como son las pruebas de Harrison y Gilroy, que pretendían identificar elementos metálicos en las manos de la persona que pudiera haber disparado un arma de fuego. Esta técnica también ya prácticamente está en desuso y actualmente es sustituida por la espectrofotometría de absorción atómica o el plasma inducido a masas. La que sigue, por favor. Muy bien, la cromatografía de gases, que es una técnica que generalmente se utiliza para identificar algunos disolventes, como en el caso de las gasolinas, se llegó a utilizar desde 1960. ¿La que sigue? Bueno, tenemos el estudio de la quiroscopía. La que sigue, por favor. Y bueno, en 1971 se forma lo que es propiamente el moderno laboratorio de criminalística, pues gracias al doctor Rafael Moreno González, que en este año hace un cambio radical en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y forma lo que es actualmente el moderno laboratorio de criminalística. Actualmente, bueno, hay otros laboratorios igual como los de la PGR y algunos otros estados. La que sigue, por favor. Se empieza a utilizar el microscopio electrónico de barrido, ¿sí?, para identificar elementos del disparo de arma de fuego. ¿Sí? La que sigue. Y bueno, se utilizan algunas técnicas que aparentemente son novedosas, como es el caso del cianocrilato para revelar huellas dactilares. La que sigue. Es el principio activo de los superpegamentos. La que sigue. Y la aplicación del espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier para identificar diferentes compuestos, entre ellos fundamentalmente las drogas de abuso y sus metabolitos. ¿La que sigue? Bueno, algunos sistemas automatizados como el AFIS para identificar huellas dactilares. ¿Sí? La que sigue. Y obviamente llegamos a la parte de la genética forense. La que sigue, por favor. Pues fue básicamente creada en base a los estudios de Kary Mullis. La que sigue. ¿Sí? Y de Alec Jeffries, que obviamente es reconocido como el padre de la genética forense. ¿Sí? Y un caso sobresaliente fue el poder haber identificado a un sujeto que había violado y matado a dos mujeres, que fue este señor Colin Pickford. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Y finalmente la parte del ADN mitocondrial, que es una parte de la genética que está actualmente en boga, con mucho camino por delante. Bien, por cuestiones de tiempo ya no, pues podría hablar un poco más, pero nos quedarían allí pendientes algunas técnicas, como es el caso de el análisis de Bohr, los equipos de electroforesis capilar, las técnicas de masas de plasma acoplado a masas, que forman parte de la batería moderna de los laboratorios de criminalística. Muchas gracias. Muchas gracias, Químico Hernández. Para finalizar los temas correspondientes a esta mesa número 2, contamos con la presencia de nuestro compañero Jesús Luis Quijada. Él es antropólogo físico egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es el jefe del Laboratorio de Antropología y Entomología Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y se acompaña con el tema la entomología forense en la determinación del tiempo de muerte. Buenas noches. Primero, agradecer al comité organizador de este evento, y por cuestiones de tiempo creo que nos vamos a ir un poco rápido. El estudio de los insectos en cuestión del tiempo de muerte. El doctor Moreno hace momentos nos recordaba que una de las preguntas principales de la criminalística es cuándo sucedieron los hechos, y también nos decía que los indicios son testigos mudos de los eventos criminales, pero desde el siglo pasado, a raíz de todo el desarrollo de la biología en el siglo XIX, se empezaron a analizar otros testigos que no son mudos, se les llaman testigos silenciosos, y
estos son los insectos. Insectos que se estudian en la ciencia que se llama entomología, que es una división de la zoología que trata del estudio de los insectos. Si pasa a la siguiente, por favor. Sí. Y vamos a empezar qué es un insecto, para ir caminando un poco, porque tener un vocabulario común. Entonces, vamos a decir que son invertebrados, son los organismos más... si pasa a la siguiente, por favor. Son más mayoritarios de los organismos, de los animales que viven en nuestro planeta. Existen alrededor de 1 millón de especies y los podemos encontrar en cualquier sitio. De hecho, en muchos casos los podemos traer en las ropas, pueden estar aquí encima de la mesa y algunos no los estamos observando, pero son testigos que nos podemos llevar gracias a ese principio de intercambio de algún sitio, o podemos traerlos a este sitio y pueden servir no como elementos del crimen, sino como elementos de la naturaleza que los vamos a dejar en un sitio. Entonces, en la siguiente, por favor. Bueno, hablando en forma genérica, igual que todos los animales tienen cabeza, tórax y abdomen. Esto tienen sus genitales, o sea, lo podemos diferenciar cuáles son los machos y las hembras. Esto nos va a dar un comportamiento distinto para cada tipo de los especímenes. Si pasa a la siguiente, por favor. Y la cuestión es que muchos, por su comportamiento, si pasa, vamos a encontrar unos que se alimentan de plantas, otros que se alimentan de animales, y otros que están en la parte intermedia, que se alimentan de carroña. Entonces, estos que se alimentan de carroña no necesariamente van a ser los adultos en muchas ocasiones, sino van a ser las larvas, o sea, sus descendientes. Ahorita vamos a ir viendo. Esta actividad de reciclar la materia orgánica, a ver si logro explicarme, estos pequeños animales dentro del ecosistema, lo que hacen es reciclar, o sea, van a hacer una parte importante dentro de este mundillo, y que ellos van a llevar la energía a otros lados. Entonces, para esto, bueno, los insectos tienen dos sistemas de transformación o de metamorfosis, que es una simple y una completa. Ahorita vamos a poner el ejemplo de las completas, que es la más sencilla y que todos conocemos, que hemos ido viendo en nuestros organismos. Si vemos una manzana que tenemos en nuestra cocina, decimos que tiene gusanos, los cuales no son gusanos, son larvas. ¿Sí? Entonces, son larvas. Si pasa a la siguiente, por favor. Porque el insecto, o sea, va a ser una mosca, una pequeña mosca, que va a ovipositar, que sería el huevo, y va a terminar un ciclo. Entonces va a utilizar esa manzana o ese plátano como un medio para dejar su descendencia. Si pasa a la siguiente. Si va pasando, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una puesta, que es en el círculo rojo, es una puesta de huevos. Después va a tener distintas fases de crecimiento una larva. O sea, va a llegar a una maduración, y después va a entrar en una fase de inactividad, que es lo que se llama pupa. Si pasa a la siguiente. Y posteriormente ya vamos a tener un individuo adulto. En el caso de la investigación forense, cada una de estas fases es importante, porque va a ser como un reloj que vamos a poder utilizar, o bien como un indicio de que de algún sitio se llevó
prestado o transportando ese indicio a otro lugar. Ahora, si pasa a la siguiente, todos estos organismos tienen un sistema de autorregulación que se llama diapausa cuando las condiciones climáticas o medioambientales no son lo suficientemente favorables. Entonces, por ejemplo, ahorita bajó bastante la temperatura. Ayer tendríamos como 22 grados centígrados de temperatura, ahorita traíamos como 12 o 13 o por debajo, casi como 7. Entonces, todos estos organismos entran en un proceso de inactividad y bajan su metabolismo. Entonces, esto nos va a hacer que en ciertos periodos del año sus ciclos de vida sean o más cortos o más largos. Depende de este tipo de cuestiones. Se pasa a la siguiente. Ahora, desde el siglo XIX, con el gran desarrollo de la biología, el químico ya les mencionó, muchas de las partes del desarrollo de las ciencias criminalísticas se dio en el siglo XIX. Se pasa a la siguiente, por favor. Se le empieza a trabajar en la entomología forense, que sería, en una forma muy sintética, un campo donde interactúan la ciencia que estudia los insectos, que es la entomología, con el sistema judicial. Se pasa a la siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que podemos analizar a través de estos amiguitos? Entonces vamos a encontrar evidencia de lesiones o alteraciones en un cadáver. ¿Por qué? Porque si tenemos un sitio donde el cadáver tiene una lesión, es sitio favorable, o sea, hay exposición de material para que lleguen a ovopositar. O sea, poner sus huevecillos o poner sus larvitas, y vamos a encontrar ciertas zonas de mayor concentración. Diferenciar entre un lugar de hechos y un lugar de hallazgos. Puede ser que el cadáver haya sido trasladado a otro sitio. De hecho, hay algunos ejemplos de investigaciones en el extranjero donde se ha podido detectar a través de estos testigos que los cadáveres son llevados a otros lugares. También se trabaja en cuestiones de afectaciones de productos de interés económico, vamos a decir alimentos y ese tipo de cosas. Si pasa a la siguiente, por favor. Daños a la salud, daños al ambiente, intoxicaciones antemortem. Lo que comentaba el químico, se puede hacer una toxicología inferencial. Sí sabemos que estas larvas estuvieron asociadas a un cadáver. Se puede hacer análisis toxicológicos para analizar presencia o ausencia de ciertos metabolitos de drogas de abuso. Si pasa a la siguiente, por favor. Una parte fundamental sería el intervalo post-mortem, que es por lo cual estoy aquí, o sea, establecer tiempo de muerte. En tiempos recientes, en los últimos años, a esto se le está denominando intervalo post-mortem. En los libros clásicos de medicina tenía un nombre muy complicado, era cronotanato diagnóstico. Y también el diferenciar entre lugar de hallazgos y de hechos. Si pasa a la siguiente. Bueno, un poco de historia. Si pasa a la siguiente. Entonces vamos a tener intervalo post-mortem en lugar de hechos. Si pasa la mecánica de las lesiones, probablemente cómo se produjeron. Causa de muerte. Si pasa a la siguiente. Entonces, en el caso del intervalo post-mortem tenemos que hacer toda una serie de análisis que va a empezar desde la identificación de qué tipo de insecto encontramos, en qué fase de crecimiento se encuentra, cuál es la tasa de natalidad y mortalidad de los mismos. ¿Por qué? Porque el cadáver lo debemos entender como un ecosistema, como si fuera una isla. A él van a arribar los insectos, pero no solamente los que van a utilizar el cadáver como su medio de nutrición para las larvas, sino otros insectos que van a llegar a comerse las larvas, como pueden ser hormigas o algunos escarabajos. Y entonces es parte de esa cadena biológica. Los factores climáticos, puede ser que en este momento llueva, entonces la puesta de huevos que hubo se lave, no son viables, y todos estos factores los tenemos que ir considerando para establecer el tiempo de muerte. Si pasa a la siguiente.
Perdón. El lugar geográfico y datos criminalísticos, el sitio. O sea, tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente general. O sea, si estamos aquí en la Ciudad de México, no son las mismas condiciones ecogeográficas que un caso en Chiapas o en Chihuahua, en el desierto. Entonces, son todas. Y la información de orden criminalístico sobre la muerte, las causas y circunstancias en que se dieron las muertes, en el caso de cadáver. Presencia de insectos en productos económicos, generalmente se les decía era con alimentos, y pasa, esos son los famosos gorgojos, que los podemos encontrar en el pan, en una hamburguesa de McDonald's, en una ensalada que podemos ir a encontrar. Entonces, si pasa en muchas ensaladas, si se fijan ya ven con detalle, van a encontrar parásitos que están pegados a las hojas de las lechugas y ese tipo de cosas. No tenemos una conciencia de la demanda. Hay, principalmente en Estados Unidos, ya hay muchas demandas civiles por ese tipo, por responsiva. O sea, si le están vendiendo un producto libre de productos biológicos y no está tan libre, entonces sí inician todo un proceso y se hace toda la parte de investigación e identificación de los insectos. Si pasa la siguiente. Estas que están por acá son unas cucarachitas que dan aquí, y esta es una tolva de almacenaje de granos. Entonces, hay empresas que contratan sitios para almacenaje que se supone que deben de tener condiciones de higiene y las cuales no tienen. Entonces, ahí también es donde entra la entomología forense. Si pasa a la siguiente, por favor. Vamos a situarnos otra vez, le decía, en el aspecto histórico entre 1855 y 1894, que es el padre, vamos a decir, o el abuelo de la actual entomología forense. Si pasa a la siguiente. Si pasa a la siguiente, por favor. Él hace un estudio, y bueno, ya la traducción del francés es esta, y lo que hace es hacer análisis de una sucesión. O sea, le llama las cuadrillas de la muerte, y dice que en las primeras fases vamos a encontrar moscas, después podemos encontrar escarabajos, algunos tipos de mariposa y ácaros. Entonces, el desarrollo de la biología para estas fechas no era lo que tenemos en nuestros días. La ecología no había desarrollado tanto. Actualmente este modelo se sigue un poco utilizando, pero dentro de un concepto más amplio de sucesión de especies. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Que estos van a ir abriendo, le vamos a decir, componiendo. Estos van a reciclar cierto tipo de materias y van a ser un medio propicio para que otro tipo de especies lleguen a comerse los residuos de ellos. Entonces, en ese sentido vamos a ir encontrando esa sucesión de especies biológicas. Depende de las circunstancias y en dónde está el cadáver, vamos a encontrar cierto tipo de especies. ¿Sí pasa lo siguiente, por favor? Bueno, en el caso de Norteamérica, desde principios del siglo, ha habido un auge, o sea, distintas personas, pero aquí me quiero enfocar con el doctor Bass. Es un antropólogo forense de Estados Unidos, que en 1972 empezó a trabajar en una que se le llama La Granja de la Muerte, que de hecho hay hasta una novela. Se pasa a la siguiente. Y donde él consigue algunos acres a través de la universidad y empieza a hacer estudios experimentales para ver los fenómenos cadavéricos. La primera parte del proceso de transformación van a ser por bacterias, pero estas bacterias van a ir ahora sí que abriendo el camino para que lleguen los otros organismos. Esto dio las bases, si pasa a la siguiente, para que, bueno, estos son en América Latina, ya algunos países han empezado a hacer sus aplicaciones y sus bases de información con estudios regionales. Si pasa un poco para no perder tanto tiempo. Si pasa a la siguiente, por favor.
Bueno, estos son los organismos internacionales, la Asociación Europea y la Asociación Americana, los más importantes que se pasa a la siguiente. Entonces, la propuesta del doctor Bass y el equipo de la Universidad de Tennessee se basó en un modelo que se utiliza mucho en paleontología, que es la tafonomía. O sea, las posibilidades de que un ser vivo forme parte de la piedra, o sea, de la lítica. Entonces, utilizando estos modelos, se transportaron hacia el área forense para ver los mecanismos de transformación cadavérica, pero bajo un modelo integral, y donde los insectos forman una parte muy importante. Si pasa a la siguiente, por favor. Ahora, esta parte, bueno, ya nos están dando el tiempo, pero si pasa a la siguiente. En el caso de México, si pasa a la siguiente, por favor. Desde 1998 empezaron a hacer algunos tipos de muestreos y se tienen algunos estudios ya a nivel del Distrito Federal, en donde han participado otras instituciones, en el caso del UNAM, Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina Veterinaria, Instituto de Biología, el CONABIO, y tenemos contacto con otras universidades estatales en donde se está tratando de hacer los bancos de información sobre la diversidad de qué tipo de insectos y en qué fases son los más importantes que vamos encontrando tanto para la Ciudad de México como para el resto del país. Entonces, está gente en Nuevo León, en Jalisco, y en el caso de Yucatán también, de la sede de Yucatán. Bueno, por cuestiones de tiempo, esa era la otra parte, ver un poco de la diversidad, pero estos indicios no son, vamos a decir, completamente asociados con un hecho criminal, son parte de la naturaleza, pero lo que comentaba el doctor Moreno, lo importante es saber encontrarlos y saberlos analizar y sacarle la información. Okay. Gracias. Muchas gracias, Jesús Luis Quijada. A partir de este momento vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Si son tan gentiles, con letra legible, breve, concreta y precisa, para saber si tenemos oportunidad de contestarlas, poniendo al final el nombre del participante, de quien van a obtener la respuesta, por favor. Para el maestro Alfonso León Romo. Sí. ¿Existe alguna reglamentación para el procedimiento y manejo de evidencia del cual se tenga conocimiento por la autoridad administrativa y sus auxiliares? Bueno, está implementado en los cursos que se les da a la policía preventiva. Más que el manejo, el protegerla, porque quien la va a manejar debe ser los expertos en criminalística, debe ser el Ministerio Público y sus auxiliares, pero así no es exactamente un reglamento. Actualmente sé que están estudiando la manera de volverlo reglamentarlo de tal manera que sea sancionado el no atender a esto. Y luego dice, ¿existe actualmente en la Procuraduría del DF instrumentos que permitan determinar y establecer el ADN de las personas? ¿Existe en México algún método de identificación de huellas dactilares que permita identificar a las personas? Claro que sí, creo que, bueno, ya esta pregunta sería para el licenciado Fausto. Por lo que respecta al ADN, acaban de recibir un equipo muy moderno, que permite establecer con mucha fiabilidad
el ADN de las personas. La última para el maestro León Romo. ¿Qué validez tienen las pruebas y hallazgos encontrados en el lugar de los hechos al dictar sentencia, ya que, como se explica, son manipulados? Bueno, esto es que es más así como para un jurista. Sí. Sí, ahí es el valor que le dé el Ministerio Público y el soporte que tenga de índole criminalístico, ¿no? Y técnico científico para que sea considerado como evidencia. Correcto. Doctor. No, había una pregunta. ¿Se cree que en algún momento la fotografía tradicional, sistema reflex, sea sustituido por la fotografía digital? Bueno, no es propiamente mi campo, yo les podría dar mi opinión. Yo considero que se complementan. Sin embargo, yo creo que el maestro León Romo nos podría dar una luz un poco mayor al respecto. Perdón, ya se me... que si la fotografía digital sustituye... No, definitivamente no la sustituye. Porque es viable de ser alterada, manipulada, etcétera, ¿no? Hay una pregunta interesante que me gustaría que el doctor Rafael Morales nos pueda dar un punto de opinión respecto a la investigación del lugar de los hechos. Dice así: ¿por qué no se legisla para que el Ministerio Público sea el que no, subrayado, lleve el mando en el lugar de los hechos, ya que es el agente causal de los fracasos en la investigación? Bueno, en principio yo no comparto, respeto este punto de vista, pero en lo particular yo no lo comparto, porque en los muchos años que tengo de investigador criminalista, si es que me puedo llamar así, pues no he visto que el Ministerio Público sea el fracaso de la investigación. Hay que considerar que la investigación está llevada a cabo por un grupo, es un trabajo en equipo. Si este trabajo en equipo no se lleva de acuerdo a los lineamientos establecidos para el Ministerio Público, para los policías judiciales o ministeriales y para los propios peritos en criminalística, vamos a obtener un fracaso. Ahora, por otro lado, todos sabemos que el Ministerio Público, de acuerdo al 21 constitucional, es el encargado de la investigación y persecución de los delitos con el auxilio de ¿quién? De la policía ministerial o judicial y, claro, con el auxilio de los propios peritos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el Ministerio Público no falle como cabeza y responsable de la investigación? Pues la capacitación. Pero esta capacitación también hay que hacerla extensiva a la policía ministerial y a los propios peritos. Esta capacitación le va a permitir al Ministerio Público participar en la investigación. Hay que recordar que dice que es agente investigador del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que debe participar en la investigación y no convertirse tan solo en un receptor de información dada por los peritos o bien por la policía ministerial. Debe participar y debe evaluar, repito, la información que ha obtenido para que finalmente pueda fundamentar su consignación. Por otro lado, dice, ¿por qué no se modifica la legislación y normatividad relativa a los tiempos de presentación de dictámenes, ya que la saturación de trabajo es causa de fracaso? Efectivamente, los que trabajamos en los laboratorios y trabajamos en la investigación criminalística, nos damos cuenta que el tiempo que tenemos para emitir un dictamen a veces no es suficiente. Por ejemplo, un trabajo de ADN se lleva, ¿qué será?, 3, 4, 5 días y el Ministerio Público tiene 48 horas. La verdad es muy poco el tiempo. ¿Qué haría yo? Pues yo invitaría a los legisladores para que participaran en una investigación, que llegaran con nosotros al lugar de los hechos, que vieran lo que significa el trabajo en el lugar de los hechos, el trabajo que significa una consignación, el tiempo que se llevan los peritos precisamente en la elaboración de sus dictámenes. A veces pueden emitir un dictamen en horas, pero a veces necesitan varios días. Entonces, que participen, ya después, si son inteligentes, dirán si hay que aumentar el tiempo para que haya una consignación fuerte, basada, y que no a nivel de un juez se venga para abajo una consignación, pero no por falta, vamos a decir, de capacitación o de calidad, sino por falta de tiempo. Así respondería yo esta última pregunta, y de esta manera damos por terminada esta mesa segunda, y los invito para que mañana, por favor, iniciemos la mesa tercera,
puntualmente a las 5 de la tarde, se lo suplico. Es una mesa muy interesante en donde va a haber examen pericial de impresiones documentales, aspectos periciales de la contabilidad financiera, aspectos periciales de la propiedad intelectual, beneficios de contar con un departamento de investigación criminalística y la certificación pericial. Y después, en una cuarta mesa, análisis de voz, técnicas de identificación humana, reconstrucción facial computarizada, identificación odontológica y la biometría en la identificación. Muchas gracias por su asistencia y Dios mediante nos vemos mañana.